Muy buenas tardes a todos. Estamos ya los últimos días, las últimas jornadas de este cuarto seminario de comunicación científica digital organizado por Ciencia del Sur y el Instituto de Patología e Investigación. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, interesante y sobre todo actual en Paraguay, como es la cobertura de la COVID-19 en la radio y también en las redes sociales. Y para eso convocamos a una especialista en el tema. Ella es Sofía Alonso de Radio Ñandutí. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿cómo están todos? Daniel, María Belén, Hugo, bienvenidos a todos. Gracias por esta oportunidad. Me emociona muchísimo, es la primera vez que hago una exposición sobre mi trabajo. Raro, ¿verdad? Siempre es exposición de trabajo, exposición de, qué sé yo, hablar sobre algún tema en específico, ¿verdad? Y esta es la primera vez que voy a hablar sobre mi trabajo. Espero que pueda responder a todas las preguntas. Córtenme, yo hablo mucho. Por Dios, por algo estoy en radio, ¿verdad? Hablo mucho. Córtenme nomás si es que me voy de mambo, avísenme, pregúntenme lo que sea, estamos en confianza. Gracias Sofía. Bueno, justamente por eso te convocamos. Todos los profesores y las profesoras de Ciencia del Sur y de todos los eventos que tenemos siempre son o tienen pertinencia con su área, ¿verdad? Porque ¿quién mejor que los que realmente trabajan en el tema para hablar sobre el tema? ¿Quiénes son los que están no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica, como decimos, en ciencia y en periodismo y también en filosofía? Bueno, Sofía Alonso es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción, con mención de honor. Es también especialista, digo bien, en didáctica universitaria y terminó una maestría en Ciencias de la Comunicación también por la Universidad Nacional de Asunción. Recibió un reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por ser una periodista que apoya la ciencia y la tecnología en el año 2017. Es coordinadora de redacción digital del grupo Ñandutí, conductora y panelista en programas de radio, en Radio Ñandutí y en la Rock and Pop. Y también es actriz de teatro, así que completo tenemos aquí, sobre todo es una de las personas principales de Radio Ñandutí que estuvo cubriendo la pandemia en estos últimos años, así que a partir de ahora, Sofía, todo tuyo el escenario. Agrego un dato, mi tesis que está en camino, es justamente sobre COVID-19 y el ejercicio, pero es un poquito enfocado en cosas diferentitas, en cómo afecta el ejercicio de la producción de contenido, el ejercicio del periodismo en pandemia. Eso es lo que estoy desarrollando, todavía no está todo, así que todavía no soy magíster en comunicación, pero ya cursé toda la carrera, así que vamos a ir hablando de eso dentro de un ratito también sobre cómo estoy encarando esa tesis porque va muy relacionada a la cobertura, ¿sí? Arrancamos. Bueno, el trabajo principalmente, a ver, ¿a qué? No pasa, ahí está. Lo encaré para empezar con un poco de contexto, ¿verdad? ¿Cómo estábamos ubicados en el momento en que arranca esto de la pandemia? Y vamos a situarnos en el 2020, porque nosotros sabíamos en diciembre del 2019, yo me acuerdo muy bien que estábamos todos felices y contentos, todos tranquilos, todos veíamos las informaciones que llegaban desde China como que con un virus extraño, algo que parecía demasiado lejano. Incluso las imágenes que veíamos a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación del exterior se veía tan lejos y tan raro, tan chocante, pero distante, no sé, era como que parecía que no iba a llegar. Había como un sentimiento o una percepción de que no iba a llegar. Parecía, o al menos eso yo notaba porque nosotros arrancábamos publicando, como siempre, ¿verdad? Como toda noticia que va surgiendo, empezábamos a publicar, pero pasaba desapercibida, pasaba como que eso no nos va a llegar, era el sentimiento de lo que teníamos en ese momento. Entonces yo arranqué poniendo la siguiente pregunta: ¿qué atención le dábamos al campo sanitario antes de la pandemia? Y vamos a bajar a Paraguay. En ese diciembre de 2019, enero del 2020 y febrero del 2020, no había prácticamente la atención
que hoy en día le damos a la salud. Em, si bien siempre se cubría, siempre se iba a las conferencias de prensa del Ministerio de Salud, o cada que se hacía un lanzamiento estábamos allí, si bien cada que había un meeting participábamos, se hacían las coberturas, por ejemplo, de lo de las vacunas, los calendarios de vacunas, había un desconocimiento grande por parte del 80% de los periodistas más o menos sobre el campo sanitario, tal vez sobre las subdivisiones regionales que había dentro del Ministerio de Salud. Sabíamos que había viceministros, que había líderes regionales, que había eh, directores regionales, digo bien, que había directores de hospitales, con los que solíamos hablar. Están los referentes, los del Hospital Nacional, estaban IPS, ¿verdad? Bueno, teníamos como un concepto generalizado, pero así tan enfocado o tanta atención como que estés más de 10 minutos al aire con un tema de salud, imposible. Esto hablando en diciembre del 2019, cuando empieza a brotar este tema, ¿verdad? Bueno, diciembre, enero de ese año, yo me acuerdo, yo me fui de vacaciones ese año, me fui a Brasil y ellos tuvieron el COVID un poco antes que nosotros, pero nada, o sea, no había limitaciones, todo era abierto, nada, o sea, América, me arriesgo a decir América, no tenía esa visión de que iba a impactarnos fuertemente, si bien habían alertas, o sea, leíamos medios internacionales que decían, bueno, esto puede llegar a afectarnos, pero creo que la visión de que una pandemia se venía, no había. ¿Qué atención le dimos a la COVID-19 en diciembre de 2019? Creo que ya respondí antes. El primer caso, bueno, avanza diciembre, avanza enero, avanza febrero, hasta que el 7 de marzo del 2020 ya, bueno, comunican a través de Twitter que, bueno, hay una conferencia de prensa así, a la volada, que ya habían confirmado un caso positivo. Era un sábado, me acuerdo muy bien. eh, Tuvimos esa conferencia en la que hubo mucho alarmismo, porque ya en ese momento, para marzo de ese mes, ya nosotros ya teníamos un poco más de conciencia sobre de qué se trataba esta enfermedad, porque en ese momento era como una enfermedad nomás, pero veíamos el hecho de que era muy contagioso y de cómo estaba afectando ya a los países asiáticos principalmente. Entonces como que ese miedo, ese alarmismo estaba ya vigente en ese momento. Bueno, acá adjunté, como pueden ver, el tuit del entonces ministro Julio Mazzoleni. Dice: informo que pasado el mediodía el Laboratorio Central confirmó el primer caso de COVID-19 en Paraguay. La información se dará en breve en conferencia de prensa, en rueda de prensa. Insto a la ciudadanía a mantener la calma. Pero eso no se cumplió. Ese mantener la calma no se cumplió. Inicialmente todos saltamos alarmados porque veíamos lo que estaba pasando en el exterior. Veíamos ya los contagios que había en los países alrededor de nosotros, que ya tenían varios contagios, pero de igual manera había mucha gente que estaba en el exterior y que volvía al país. Eh, Era como una tensión pesada en el ambiente, pero que acá adentro como que así y no, ¿verdad? Esto fue un 7 de marzo, 8 de marzo. El domingo, ese domingo explotaron las reuniones, incluso le escuchaba a Menchi la vez pasada que se acordaba de la marcha del 8 de marzo, cierto. Yo estaba de excursión en ese momento en un ecoturismo y estaba en lo alto del Salto Suizo, creo que era. Y ahí me enteré de que había ya una confirmación, un caso positivo, ¿verdad? Y ese domingo nosotros continuamos la excursión todo el día y no había ningún problema. O sea, todos ya sabíamos que se venía algo, pero nadie dimensionó. Y estaban varios periodistas en este tour, porque es de una fundación con la que activo. Y ellos, todos tranquilos, o sea, no,
no nos impactó demasiado. Fue como que, bueno, se confirmó, iba a llegar en algún momento, pero no nos impactó demasiado. No sé bien cómo es que no vimos venir la catástrofe, considerando que sí ya en el exterior ya era un problema bastante fuerte, porque si bien en diciembre nosotros ya veíamos lo que pasaba en Wuhan, después los demás países empezaron a tener contagios masivos, 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 masivos. Y Paraguay como que, ¿qué pasa acá? Parece, no, parece que no, como que tranquila todavía. Hasta que ese 13, 14, bueno, en esa semana nada más se llama otra vez a la a conferencia de prensa y le recuerdo muy bien al ministro Mazzoleni con las demás autoridades anunciando que íbamos a una cuarentena. La cuarentena la cuarentena por 15 días. 15 días, las clases suspendidas y bueno, instaban a las recomendaciones, a las medidas sanitarias y las restricciones. Las restricciones que fue de vital importancia, desde mi punto de vista al menos, fue de vital importancia el hecho de que hayan metido el freno de mano en ese momento, porque sinceramente el sistema sanitario estaba en ruinas, eso ya lo dijimos de todas las maneras posibles, y se le metió el chip a todos de que esto era algo realmente peligroso. Incluso, no sé si se acuerdan de la trazabilidad que se hacía de los casos, ¿verdad? Eh, Caso confirmado de Ecuador, creo que fue el primero, y relacionado al caso uno, relacionado al caso 2 con la trazabilidad, ¿verdad? Eso como que metió miedo, metió ese temor que, que no sé si es que fue correcto o no, pero por lo menos creo que sirvió para que la gente aprenda rápido a cuidarse, porque sinceramente nuestro país estaba muy carente de medidas sanitarias, porque está en nosotros tomar, por ejemplo, nuestro tereré todos juntos. En nosotros está. La ronda de tereré es sagrada. Para nosotros es algo común, algo que está bien, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, ese freno de mano que hace el Ministerio de Salud pone en alerta, por eso puse alerta y restricciones y alerta, pone en alerta a la ciudadanía y toma como conciencia de que urgía hacer algo, urgía en ese momento cambiar la forma de pensar. Igual costó, pero pareciera ser que se dio el panorama exacto para que nosotros podamos eh, por lo menos meternos de lleno a lo que tenía que ser con los cuidados sanitarios, ¿verdad? Bueno, el protocolo, pasando ya al siguiente punto, los protocolos, ¿verdad? Hablaban primero del lavado frecuente de manos en las conferencias de prensa, luego hablábamos del lavado frecuente de manos, el uso de alcohol, creo que fue uno de los primeros también, y el distanciamiento social. El distanciamiento social decía la gente en la radio, ¿verdad? Porque te decían que tenías que estar a 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, y cómo vas a estar. O sea, teniendo una realidad social en la que nuestros pobres ciudadanos se manejan en bus, en ómnibus, chatarras, en las que van como sardinas, porque vamos como sardinas. Yo no sé si ustedes que nos están viendo en este momento usan el transporte público. Yo sí suelo usar. También vengo en móvil a la radio, pero hay días que tengo que usar colectivo. Y bueno, esa es la realidad social. O sea, eh, este fue un virus que entró a una sociedad que realmente tenía tantas falencias, que tenía tanto, que tiene hasta ahora, 2021, ¿verdad? Que tiene tanto por mejorar todavía, que le pedís distanciamiento social a una persona que vive, por ejemplo, en una piecita con sus 3 hijos, su marido, y ahí ya son 5 luego en una pieza con un baño, por ejemplo. Entonces, esos fueron los primeros parámetros que pedía el Ministerio de Salud y cómo uno le pide a la gente que se aleje
cuando no tiene luego, ¿verdad? Pero bueno, vamos al protocolo del medio. El uso de tapabocas, uso de alcohol, como ya les decía, las alfombras desinfectantes. Esto después quedó descartado con el tema de que tenías que desinfectar los calzados, que sí o sí tenías que, para evitar que ingrese el virus a los lugares cerrados incluso. Las alfombras desinfectantes, hay empresas que gastaron miles y millones para estas alfombras, ¿verdad? El lavamanos que vino para quedarse, espero que se quede para siempre, porque nos facilita la vida realmente. Eh, los lugares donde nos lavamos las manos hoy en día ya están muchos de ellos muy destruidos. Uno puede ver en los ingresos de los super, por ejemplo, que ya están corroídos, que ya están oxidados, ya muchos ya no tienen más jabones, eh, el papel secante también muchas veces ya no está, pero por mí que se queden, ¿verdad? Al menos en la radio nosotros seguimos teniendo el lavamanos con el jabón correspondiente y el aire secante. Entonces, eso fue como que de las primeras cosas que se adoptaron. Bueno, la prohibición del tereré, y esto dentro de la radio se dispuso, justamente se hizo un circular el día que se declaró, el día que se hizo la conferencia de prensa en el que se hablaba de hacer el trabajo virtual, el hecho de la cuarentena en los colegios también. Ese mismo día me acuerdo que vino el gerente de producción junto a mí en mi oficina y me dijo, Sofía, tenemos que hacer algo, y yo misma redacté. En base a lo que se había dicho en la conferencia de prensa, yo redacté el comunicado que se pegó en todas partes de la radio, y después, bueno, lo mandé a recursos humanos, y recursos humanos, o talento humano en realidad, le agregaron cosas que le parecían y se fueron cambiando, ¿verdad? Pero el primer comunicado de la radio me acuerdo que lo redacté yo. Ese 11 de marzo creo que era. Me voy a fijar un poco porque acá tengo. Creo que fue el 11 de marzo o 15. A ver, 11 de marzo, exactamente. Ese 11 de marzo. Y decía el protocolo, ya que tengo acá, ¿verdad? Decía ninguna persona, no, ese es el segundo, uso de tapabocas. Ay, este es el que tengo acá. Sí, justamente, estos son los puntos. Estos son los puntos. Y prohibición de consumo de alimentos en áreas comunes. ¿A qué se refería esto? Es que nosotros, como periodistas, no sé, en una redacción, en un estudio, qué sé yo, generalmente uno agarra su café y se va por los pasillos del medio y tranquilamente anda con su café, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en la redacción almuerzo, en la redacción desayuno, en la redacción hago mi media mañana, en la redacción meriendo, y si estoy a la noche, ceno en la redacción. Así que hay una cantina, sí, pero generalmente ahí nomás llevo mi comida. Y ahí nomás lo estoy. De hecho, tengo mi jarra eléctrica en la redacción y ahí nomás lo preparo mi café, ¿verdad? Eso estuvo prohibido en ese momento, estaba prohibido, ¿verdad? Se dispuso que uno, bueno, habilitaron un lugar en el que una mesita en una sala con las sillas correspondientes, ¿verdad? Entonces vos llevabas ahí tu almuerzo y comías allí. Ya no comer en donde estaba tu compañero, porque tenías que ponerte todo el día el tapabocas. O sea, el, el tapabocas era parte de tu cuerpo prácticamente. O sea, no había forma humana que te quites ese tapabocas, incluso en el momento de comer. Y era súper, súper, súper costoso. Al menos yo, que uso lentes, yo sé que acá también hay otros compañeros que usan lentes, incluso cuando estás todo el día con la computadora, eh, te cuesta muchísimo la vista. Entonces, aunque sea para cansancio, si usas lente con tapabocas, fue horrible, horrible. Hay gente que probó incluso ponerle, creo que con jabón a los vidrios para que no se empañen, porque ¿qué pasa? Uno tiene su lente acá y su tapabocas acá, el aire se va para arriba y se te empañan los vidrios y molestosísimo, terminas sin ver nada. Entonces, ay, un momento no tan grato de recordar, ¿verdad? Bueno, trabajo en pandemia. Ese 11 de marzo se decretó que se podía hacer home office, ¿verdad? Entonces allí como que pasó a ser, bueno, vas a tener que dividir a tu equipo, ver
quién es 100% que sí o sí tiene que estar en piso y el resto se van a casa. Esa fue la disposición que nosotros tuvimos al menos, ¿verdad? En nuestro caso, eh, nosotros en el digital somos 4 personas, bueno, en realidad somos 6, pero 2 de ellos como que no son redactores de Ñanduti. Uno es el encargado de Roca, todo lo que hace las redes de Rock and Pop. Y por otro lado está nuestro diseñador gráfico, que sí o sí podía trabajar de su casa, el de Rock and Pop también. Entonces ellos directamente luego ya a casa, a no, no cuarentena así como tal, pero sí como hacer home office, sin problema. Y después sobramos los 4 redactores, que uno hace el primerísimo turno que entra a las 5:30 de la mañana, después entro yo a las 6:30, y después, bueno, viene otra de mis compañeras a las 8:30, y el siguiente el que hace el turno tarde y noche, ¿verdad? Y quienes sí podían seguir y quienes no, ¿verdad? Entonces, quienes sí eran los que sí o sí tenían que venir, eran los que arrancaban el turno y el que terminaba el día completo. Entonces, quienes sobraban, los que teníamos los horarios intermedios, entre ellas yo. Yo me fui a home office, estuve 70 y algo días en mi casa, trabajando desde mi casa, haciendo 100% digital nomás. En ese momento no estaba al aire, porque como les dije, se redujo así al máximo posible conductores, productores, todo. Entonces yo no hice aire en ese tiempo, pero sí, todo lo que tenía que ver con el digital, y fue súper complicado. Bueno, en piso quedaron, ahí como ven, las cuadrillas. Se armaron las cuadrillas porque productores sí o sí tenían que haber. Y iba a ser muy injusto que un solo equipo esté todos los días viniendo cuando el resto no venía o cuando el resto se pasaba en su casa. Entonces se estipularon cuadrillas de 15 días sí este grupo, 15 días el siguiente grupo y así sucesivamente. Eso fue más o menos en el periodo más fuerte de la cuarentena total, ¿verdad? En estudio se dispuso que solamente podían estar 2 conductores al aire, nada de invitados, o sea, se suspendieron totalmente los invitados al aire. En estudios, o sea, no podía venir nadie externo a la radio, solamente entre nosotros, siempre con el tapabocas, siempre puestos con todas las medidas, ¿verdad? Eh, Otra de las disposiciones fue la limpieza de los estudios. Las limpiadoras, las señoras que trabajan con nosotros, tienen hasta ahora, desde ese momento hasta ahora, la indicación de que tienen que desinfectar todo, todo lo que tiene que ver con los estudios con alcohol, con el alcohol. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque como que hay un poco de ruido acá. Eh, eh, 100% tenían que desinfectar. También se dispuso que como uno tiene los micrófonos así, tiene los capuchones, los micrófonos, y los capuchones son como esponjitas. Entonces uno podría expulsar un poquito el virus por más de que tiene tapabocas puesto. Entonces se dispuso que los capuchones son cubiertos por bolsitas plásticas, por hules prácticamente, ¿verdad? Entonces eso hasta ahora se mantiene y se desinfecta todo. Todos los estudios tienen su botellita de alcohol al 70%, entonces todos los conductores que ingresan a un estudio pueden desinfectarse sin ninguna excusa, ¿verdad? Los cronistas sí o sí tenían que salir, sí o sí, o sea, si hay algo que no paró, es eso, ¿verdad? O sea, la información seguía en la calle y creo que ellos fueron incluso los que más se expusieron en todo este tiempo. Nuestros compañeros tuvieron que salir, irse a las conferencias de prensa, irse a cubrir lo fuerte. Durante la cuarentena total como que hubo muy poca
eh, aglomeraciones, ¿verdad? Sí hubo una manifestación, lo que creo que hubo, incluso hubo imputados por esta manifestación, pero todo en orden, ¿verdad? O sea, en general, pero ellos sí. Me acuerdo, por ejemplo, de una foto icónica de uno de los compañeros, porque las conferencias de prensa en un momento se hacían ya a puertas cerradas, las autoridades ya daban estas conferencias de prensa a puertas cerradas y ponían los parlantes en las esquinas de... Me voy a poner los auriculares porque hay gente alrededor. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, se te escucha. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, 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 súper porque bien. hay gente ahí. Yo estoy en la radio, para los que se unieron recién, estoy en la radio, por eso es que me, me pasa la gente y me desconcentra. Bueno, había una foto icónica en la que veíamos eh, a varios periodistas, 5 o 6 periodistas más o menos, aglomerados ellos, pobrecitos, tratando de poner el celular lo más cerca posible del parlante, porque el parlante era el que transmitía la conferencia de prensa, ¿verdad? Entonces, era como una dualidad de que ellos igual se tenían que exponer. Entonces, como que había otro protocolo otra vez para ellos que sí hacían, que ahora yo creo que estoy gritando, había como otro protocolo para ellos que hacían calle, ¿verdad? Que sí o sí tenían que llegar, desinfectar todo lo que tenía que ver con con su trabajo, sus celulares, a ellos mismos, los móviles, los choferes también, que son los que los llevan a las coberturas, tenían todo un esquema que tenían que ellos desinfectar todo lo que tenía que ver con la movilidad, ¿verdad? Los equipos, los micrófonos, los celulares, las cámaras si es que tenían, en nuestro caso no, pero a otros medios sí, ¿verdad? Y tenían que recurrir a esto, a, a desinfectar totalmente. Y acá, otra vez, o sea, llegaban los móviles hasta el estacionamiento, allí se procedía a la desinfección y de allí, para el ingreso a la radio otra vez, tenían que lavarse las manos, cumplir con el protocolo, sí o sí con, sí o sí con el tapabocas y todo. Bueno, después viene el teletrabajo, el home office, y ahí estuve yo, ¿verdad? Inicialmente. Lo hacíamos rotativo también en su momento. Eh, Primero fue fijo, como que el primero del turno mañana a la mañana, el segundo del turno tarde tarde y noche enganchaba fijo y después como que parecía ya un poco injusto que ellos seguían exponiéndose al venir y nosotros en nuestra casa 100%, entonces empezamos a hacerlo rotativo también para darle variedad y ritmo al trabajo. Y el home office fijo, que fue el del inicio, el que ya les conté antes. Bueno, el siguiente punto del que quiero tratar es cómo informamos en pandemia. Sofi, Sí, te quería preguntar nomás si llegaste a hacer algún programa desde tu casa o no se podía porque por ejemplo no había suficiente, o sea, la señal de internet no daba o era algo que sí o sí había que hacer en el estudio. de hecho que sí se podía, sí, 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 pero como bloques y todo, lo hacemos por celular, por llamadas o por Zoom, no por Zoom, por Telegram. Y de hecho, eso se hace hasta ahora todavía. O sea, hay mucha gente que no viene todavía. No en nuestro horario, en el prime time, pero sí en los fines de semana, por ejemplo, que hay conductores que ya son muy adultos, que tienen muchísima trayectoria y que no quieren exponerse a salir de su casa. Entonces lo hacen a través a través de Telegram o grabados, incluso también hay gente que graba sus programas y lo emiten. En mi caso, yo hice varias entradas, o sea, sí, sí hice, pero informativos así cortitos nada más. Ya. Tenía otro compañero que también entraba de la misma manera por teléfono. Nunca hubo problemas de conexión ni en este sentido. Todavía no había, en lo que respecta a redes, sí fue muy difícil. Redes sí fue muy difícil. Pero a nivel radio no hubo problemas. No hubo ningún problema y sí se hacía a través de llamadas o a través de Telegram. Ya.
Bueno, ¿cómo informamos en pandemia? Creo que no me olvidé nada del punto anterior. Si es que me olvido, después voy a retomar seguramente. Bueno, inicialmente, como les decía, no teníamos idea de nada. Y ustedes lo saben también. O sea, a todos nos agarró de una manera difícil, desprevenida, totalmente. Yo creo que desprevenida es la palabra que realmente se adecua a lo que pasó. No, no estábamos listos. Yo creo que incluso en la facultad no, nunca nos habían preparado para una pandemia. No, no estábamos, desde ningún punto de vista estábamos listos para enfrentar esto, ¿verdad? Y obviamente nuestro sistema sanitario tampoco. Bueno, protocolos o normas para publicar sobre COVID-19 en la radio. Bueno, el día que nos fuimos, ese 11 de marzo, el día que nos fuimos a cuarentena total, me acuerdo que llené una pizarra de cómo íbamos a trabajar. Se hizo una división total de trabajo, de qué iba a hacer cada uno. Si bien todos, ahora ya pasó la hora del ruido, ya se fueron todos. Si bien todos tenemos más o menos funciones similares dentro del equipo, tuvimos que distribuirnos, ¿verdad? Nosotros hacemos en el digital, eh, aparte de la información nacional y política que produce la radio, tenemos todas las secciones. Entonces hicimos una división de secciones. Por ejemplo, a Sofi le tocaba, bueno, medio ambiente, entretenimiento y educación. A fulanito le tocaba educación, eh, economía y política, algo así, ¿verdad? Entonces se hizo como una subdivisión correcta de cómo hacer las cosas para no equivocarnos y hacer todos los mismos contenidos, por ejemplo. Filtrar la información fue algo difícil, difícil con respecto al COVID-19 ya, o a la COVID-19. Después ustedes me van a sacar de... Yo escucho mucho la COVID y también el COVID, así que uso ambas. Yo les escuché mucho a ustedes en estos días decir la COVID, así que creo que es la mejor, ¿verdad? Pero bueno, filtrar el contenido fue algo así como que por lógica y por criterio, ¿verdad? Muchísimo criterio, porque uno tiene que guiarse en las cosas que tienen fundamento antes de sacar una información. Y había tanta información en redes que no sabías a quién creer. Entonces, la primera norma, verificar. La primera norma, verificar. Ver si es que fuentes oficiales habían hecho algo al respecto. Y el protocolo, bueno, iba más o menos de la mano, ¿verdad? Contrastar las fuentes, ver si es que tenía base científica, ver si es que habían revistas o otros diarios que también hablaban sobre el mismo punto, para no caer en errores, que es lo fundamental, porque estábamos luego ante las autoridades que se mostraban alarmistas, pero también tenías que mantener a un pueblo que de a poco se iba quedando sin trabajo y de a poco fue perdiendo muchas esperanzas, ¿verdad? Entonces, no sé si no buscar el alarmismo fue una de las posturas principales que, que adoptamos como protocolo, y contrastar, ¿verdad? Norma básica que te dicen tantas veces, pero que en ese momento que tenías tanta información, decías, wow, ¿qué hago con tanta información y cuál es la verdadera? ¿Cómo no caer en la trampa de la tendencia y anteponer el criterio de la ciencia? La tendencia es algo que nos marcó y impresionante, porque como que nosotros ya veníamos con 1 o 2 meses de posterior ya a la reacción de lo que estaba ocurriendo en Europa, de lo que había ocurrido en Asia. Entonces ya teníamos marcadas las tendencias, pero al llegar acá como que se bajó
10 cambios más o menos, y empezaron a surgir miles de teorías. ¿Y qué haces cuando tenés miles de teorías y hay muchísimas personas que están hablando del punto y vos como periodista tenés que decir, esperen un poco, vamos a contrastar, vamos a ver qué hacer, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo no caer en esa trampa? Esperar. O sea, el mejor secreto es esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Muchísimas veces caemos en el apuro de querer ser el primero. Y en salud y en ciencia no podés, no podés. De hecho que no debemos luego. No debemos luego priorizar eh, ser primeros nomás. Pero muchas veces caemos en ese error, lastimosamente. Entonces, para no caer en la trampa de la tendencia, es esperar. O sea, lo que yo siempre le dije a mi equipo en particular es justamente eso, esperen nomás, vamos a confirmar. ¿Cómo contar un tema cuando pareciera que no hay esperanza? Y en este momento se te cayó el alma al suelo. O sea, a mí se me cayó el alma al suelo muchísimas veces. Muchísimas veces. En redes la gente te escribía, en el inbox te escribían, te decían, no tengo para comprar, no tengo para ir, no tengo forma, ¿verdad? Y acá tengo varios ejemplos. Por ejemplo, tengo acá el video, pero no sé cómo hacer para mostrarles. El video de don Joel Oviedo. El video de don Joel Oviedo fue el señor que pidió remedios al presidente de la República en un acto. Le mostraba las cajas del medicamento de su hermano que estaba, creo que en terapia intensiva en ese momento, y le pedía ayuda al presidente y él le dijo, Mopio Shai Kwagata, ¿verdad? Y se hizo tan famosa esa frase que desencadenó tanto, que movió tanto. En ese momento a mí, por ejemplo, se me cayó el alma al suelo. Y fue tan doloroso, tan fuerte, que vos decís, ¿cómo contás? ¿Cómo haces para transmitir algo sin exponerle a ellos, pero tratando de comunicar lo más claro posible, ¿verdad? Sin que sea algo así como una maratón que busca lucrar con el sufrimiento ajeno, porque muchísimas personas, lamentablemente, muchísimos periodistas hicieron eso. No lucrar directamente, pero sí se volvieron, se volvieron virales o se hicieron como de los que mostraban el sufrimiento de la gente y yo estoy totalmente en contra. Yo no sé ustedes, pero yo estoy totalmente en contra de mostrar el sufrimiento de la gente. Entonces, ¿cómo informas cuando ya no hay esperanza? Y buscar la forma. Recuerdo el caso, estaba al aire ya cuando yo ya había vuelto de mi casa, definitivamente de mi casa, del home office, definitivamente a la radio, ya estaba haciendo radio otra vez. Y nos llama una señora de Capiatá, una señora que estaba en su casa y la señora no tenía hijos y nos cuenta que tiene 70 años, que no tiene hijos, que no tiene a nadie, que tiene parientes en Argentina y que ella vive en su casa suya, solamente con su perrito. Yo estoy en uno de los programas, eh, en uno de los programas entre los que estoy, eh, ayuda mucho a la gente a través de algo que se llama cadena de favores, ¿verdad? Pero eso lo tenemos hace años. Y ayudamos también a los perritos y gatitos. Si es que me siguen en redes, seguramente que lo han visto en algún momento. Y la señora nos llama y nos cuenta sobre sus perritos, ¿verdad? Y nos dice que no tiene cómo alimentarle a su perrito. Y después nos dice, yo estoy enferma. O sea, nos contó, entró ella en el contacto contándonos que no tenía cómo alimentar a su perrita o perrito. Y desencadenó en que ella estaba enferma. Ella estaba enferma. Ella tenía síntomas respiratorios en el momento en el que nos habló. Es el caso de doña Virginia. Y me tocó tanto. Publicamos, ella tenía síntomas respiratorios, pero ella no se había hecho la prueba del COVID porque es de escasos recursos, no tenía plata, no tenía dinero, no tenía acceso a la salud y no tenía quien le lleve. Entonces empezamos a mover el caso y en este momento tengo que agradecer a la gente que compartió el caso, ¿verdad? Compartieron hasta que llegó al director de la región sanitaria de Central
y me escribió en privado. Y hicimos que llegue la atención hasta la señora. ¿Y saben qué? Ella tenía COVID. La señora estuvo súper mal y la gente le ayudó. La gente, los oyentes le ayudaron. O sea, los oyentes a través de nosotros que nos estaban escuchando a nosotros, le llevaron comida, le llevaron todo. O sea, tenía una vecina que le empezó a llevar el almuerzo, la merienda, la comida, e incluso la Secretaría de Defensa Animal le llevó purina para su perrito en ese momento. Entonces, es muy delicado contar, es muy, muy delicado contar los casos y con cómo cuenta el periodista, sin dejarle, sin hacer ese aijincharanda que tienen muchas personas, que muchas personas transmiten, ¿verdad? Sin exponer, sacar su lado más humano, o sea, porque somos finalmente humanos nomás también los periodistas, sin exponer, a mí no me gustaría que expongan mal mi vida. Entonces, ponerse del lado más humano posible para contar y sacar fuerza de cualquier lado para ayudar al prójimo, porque finalmente esa es nuestra labor. Bueno, y el siguiente punto, ¿qué hacer cuando se desconoce el tema? Parece tan fácil la respuesta, pero la pandemia y todo lo que tiene que ver con esta enfermedad nos demostró que muchos salen a hablar cuando no saben de algo. Y tuvimos muchísimos casos de personas que salieron a decir cualquier cosa desconociendo totalmente esto. Y es tan cambiante, ¿verdad? Va cambiando. Esta enfermedad tiene esa particularidad, ¿verdad? Que fue variando. Primero que solo eran estos síntomas, después que eran aquellos síntomas, ¿verdad? Bueno, y se confunde. Y muchas veces mucha gente se confundía, decía, bueno, yo no tengo estos síntomas, yo no tengo aquellos síntomas, entonces, ¿qué hacer, verdad? Entonces, cuando uno desconoce el tema, lo único que tiene que hacer es fácil, ir junto a personas que realmente lo sepan, ¿verdad? O sea, si tenés una duda, anda junto al doctor, ¿verdad? Le llamas al doctor, le preguntas, no hace falta que sea 100% al aire, que sí o sí tengas que tener micrófono. Vos como periodista podés llamarle o preguntar a cualquier persona que sepa sobre un tema, en privado aunque sea, para que vos no informes mal, porque tu responsabilidad es superior a cualquiera. O no superior, sino que tenés un trabajo que no sabes a cuántas personas estás llegando. No sabes cuándo ese tweet va a volverse viral y estás llevando información incompleta, inconclusa, mala o que desinforme, ¿verdad? Entonces, fáciles. Vos lo que tenés que hacer es ir a la fuente oficial, preguntarle a la persona que sepa realmente de algo y no hables por hablar. Cerrar la boca si ellos no saben de lo que estás hablando. O sea, tanto parece que nos cuesta a nosotros los periodistas callarnos nomás y decir desconozco el tema. Y como que parece que hay luego una visión de que el periodista tiene que saber todo. Y no somos saberlo todo. No. ¿Por qué? Yo me cuestiono eso en el ejercicio del periodismo. ¿Por qué es que ponemos ese sentimiento de que sabes todo? No tiene que ser así. Entonces, yo creo que el periodista tiene que enfocarse en admitir que es humano, en admitir que es una persona que puede no saber algo, pero está ahí para preguntar, pero está ahí para sacarse la duda él mismo y sacarle la duda a las personas. Entonces, de esa manera. Bueno, redes sociales y la pandemia, el impacto. El impacto. Yo creo que las redes, o sea, vi estudios que decían que las redes crecieron muchísimo en este lapso. En todo este tiempo, el uso de las redes sociales aumentó, para bien o para mal. Tiene su lado positivo y tiene su lado mal, su lado negativo, ¿verdad? El lado positivo es toda la información, el acceso a la información que uno puede desarrollar, y el lado negativo, las fake news. Dios mío, las fake news. Escuchaba tu conferencia, David, el otro día. Impresionante. Dios mío, cómo contrastar todo lo que tiene que ver con
con la mentira que a veces parece tan real, ¿verdad? O sea, hay cosas que vos lees de una y decís, acá no está todo, ¿verdad? Pero hay algunas que parecen real y parece como que se fueron inventando luego cada vez más formas de crear este tipo de noticias, las cadenas de WhatsApp con información científica falsa. Por ejemplo, tipo lo del uso el uso de, ¿cómo es que se llamaba? Del cloro. Cloro creo que era. El uso del cloro en algún momento se hizo viral. Dióxido de cloro. El dióxido de cloro, exactamente. Con eso, por ejemplo, yo lucho hasta ahora. Porque hay varios oyentes que hasta ahora me mandan mensajes al WhatsApp. Nosotros pues tenemos el WhatsApp de la radio habilitado en todos los programas y leemos eso. Tenemos habilitado tal número de WhatsApp, escríbanos, ¿verdad? Y nos mandan allí, nos dicen, ustedes se callan porque esta es la solución es hacer gárgaras con esto, y y eran reenviados muchas veces, ¿verdad? Eso quiere decir que giró por todos lados antes de llegar junto a nosotros. ¿Y qué va a hacer entonces? Como periodista, ¿parás? O no sé. La gente parece que se enoja luego si es que no lees sus mensajes, pero yo particularmente opto por no leer nomás los mensajes que son así, tendenciosos. Sofi, ¿y qué hacían cuando llegaban ese tipo de mensajes con desinformación? ¿Directamente ignoraban o, por ejemplo, tenían un protocolo así de, bueno, le respondemos a esta persona que nos sirve lo que está planteando o le decimos informate con tal cosa o no hacían, no les Yo, daba el tiempo para hacer eso? bueno, cada programa es independiente en la radio. Cada programa es independiente y maneja a su manera el WhatsApp. Muchos de ellos directamente no le contestaban nomás, no respondían, no leían, ¿verdad? En, en mi caso, yo nunca leía al aire, nunca leía al aire, pero nosotros tenemos, los que escuchan Ñandutí o los que conocen Ñandutí, nosotros tenemos el tradicional Quinto Poder, por ejemplo. Sí. El Quinto Poder es un espacio en el que los oyentes pueden grabar aproximadamente 20 segundos mensajes y se pasa al aire, ¿verdad? Es un espacio en el que el ciudadano puede expresar su molestia, disgusto, necesidades, eh, pedir cosas, ayudar, ofrecer, ¿verdad? Pero muchas veces se pierde esa labor que cumple el quinto poder y se politiza o se llena de mensajes, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, vos no podés, no es un filtro, ¿entendés? Y se pasa directamente porque no tiene filtro. O sea, es un lugar en el que vos como ciudadano podés entrar a hablar tranquilamente. Sofi, Sí, justamente sobre el tema, ¿verdad? ¿Cómo hacían que mayoritariamente el Quinto Poder es, bueno, algo emblemático, tradicional, quizás la marca distintiva que tiene Ñandutí, Radio Ñandutí? sí. ¿Qué decían estos mensajes el primer año de la pandemia? Por ejemplo, había mucha desinformación también a través del Quinto Poder, o cómo se usó el Quinto Poder durante la pandemia. La gente también, como decís, también solicitaba cosas, pedía cosas, sobre todo la gente con escasos recursos. Sí. Entonces, ¿cuál fue el papel, para simplificar, cuál fue el papel del Quinto Poder en esta pandemia? El mismo de siempre. Ahora, por ejemplo, o en ese momento, ya hace unos cuantos años que lastimosamente este espacio no está cumpliendo del todo el rol para el que fue pensado, ¿verdad? Porque ese espacio fue pensado como un lugar donde las personas puedan pedir las cosas que necesitan, dar lo que quieren dar o expresar lo que quieren, ¿verdad? Ahora hay como una legión le digo nomás legión por decirlo de una manera, de llamadores que ocupan 100% y se pelean entre ellos, ¿verdad? Eh, y eso acapara hasta hoy la situación. Y yendo a lo que fue la pandemia en el momento, sí había gente que entraba y en el quinto poder mismo decía, ¿verdad? Usen el dióxido de cloro o el tema que se dio con la ivermectina también. Dios mío, cuando se dio el tema de la ivermectina era una discusión
grandes, ¿verdad? Los pro ivermectina y los que decían que era que uno estaba ocultando información para favorecer a las cadenas farmacéuticas. Creo que ese discurso está todavía bastante vigente, ¿verdad? Pero con el tema de vacunas ya ahora, que estabas tratando de favorecer y te atacaban, ¿verdad? Y le contestabas, o sea, paras el quinto poder y le decís, bueno, quiero hablar, ¿verdad? Y en mi caso yo les contesto, yo siempre les contesto, yo trato de dar respuesta a los oyentes, mis co-conductores también, o sea, mis conductores también, o con las personas con las que estoy. Gracias a Dios todos somos muy conscientes en la radio. No, no sé, hasta donde yo sé, todos los conductores de la radio tienen la misma postura, tenemos la misma postura. Darle 100% el apoyo a las medidas sanitarias, y a las medidas, a la gestión de cómo uno tiene que enfrentar la pandemia, porque en eso sí estamos muy de acuerdo. O sea, hay cosas que no puedes no estar de acuerdo con el tema de cómo se gestionó la venida de las vacunas, cómo se gestionaron las cuarentenas, las ayudas a la gente, porque los programas Puitubo y Ñangareco tuvieron un montón de problemas, ¿verdad? Pero no vas a bajar la guardia con la pandemia porque fracasen o porque sean lentos estos sistemas. Entonces como que se chocaba el discurso y vos tenías que mostrar de que sí estás del lado del cuidado, pero estás aparte de lo que es la gestión de gobierno. Y la gente decía, ¿por qué vos te estás vendiendo no sé qué? O vos estás tratando de salir a favor de la gente, las farmacias, las cadenas farmacéuticas, lo único que quieren es lucrar y estás ocultando realidades, ¿verdad? Esas cosas te decían, por ejemplo, en el Quinto Poder o en los mensajes de WhatsApp. O, en general en estos dos espacios. En redes como que el discurso es más con memes, o justo eso es lo que estaba diciendo, el que está en el PowerPoint, los comentarios llenos de injurias, llenos de cosas, descalificaciones que descalificaban a las personas del gobierno, a los doctores, a la gente que hablaba contraria a un discurso que no era el que uno creía, bueno, descalificar directamente. La comunicación digital se volvió caótica, excluyente, confusa, destructiva y otros miles de términos más que podemos poner también ahí, ¿verdad? Pero yendo directamente a tu pregunta, Eduardo, que es cómo gestionar el tema de la gente del quinto poder, la única forma era contestarle. Yo le contesté siempre, o sea, no darle espacio a antivacunas, por ejemplo, mi política luego fue, ¿verdad? O sea, bueno, les escuchás un ratito porque no podés pues saber, ¿verdad? Uno pasa llamada o pasa el quinto poder y no sabe de qué va a hablar la persona. Entonces ya está, ya se dijo, y contrastarle toda la información real que uno tenga, ¿verdad? Con toda la información real que uno tenga, con toda la verificada, toda la que tenga fuente, ¿verdad? Recurrir siempre al Ministerio de Salud, eh, que siempre, hay que decirlo, fue difícil al principio para ellos comunicar, ¿verdad? Las conferencias de prensa que eran a cualquier hora, pero creo que a estas alturas, por ejemplo, ya tenemos como un nivel más fluido, ya nos entendemos de cómo es que se está comunicando, ¿verdad? Entonces, atacarle a la persona, no atacarle, ¿verdad? Pero responderle con argumentos científicos, con argumentos palpables, con números, con cifras, ¿verdad? Y más después de lo de la llegada de las vacunas, por ejemplo, creo que se volvió más fácil para nosotros, ¿verdad? Porque vos le decías a una antivacunas, mira las cifras de cómo bajaron los contagios, los casos, las víctimas fatales. Llegamos a tener más de 150 fallecidos por un día, ¿verdad? Y después de que hubo una campaña de vacunación intensa, se redujo a días y días que teníamos 0 fallecidos. Ahora está subiendo un poquito, hay que seguir cuidando. Pero yo creo que no hay más que decirle a una antivacuna, no tiene cómo negar la cuestión, y hasta puede ser una lucha por dinero, por qué farmacéutica lucra más y todo, puede ser, pero no pueden negar la efectividad, y contra eso ya no hay debate. O
O sea, vos le debatís con ciencia, con números, con estadísticas, con porcentajes, y ya no hay forma de que ellos te sigan discutiendo. Entonces, ese es el punto clave para responder, porque en mi caso fue responder, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sé de otros medios que no tienen este contacto directo así con sus oyentes o con sus seguidores o con sus televidentes, ¿verdad? Entonces a ellos seguro que no les tocó hacer esto, pero en nuestro caso nosotros tenemos muchísimo contacto con la audiencia, entonces se dificulta. Sofía, y en este aspecto dos cosas también te quiero preguntar ya que estamos. ¿Ñandutí tuvo algún problema para acceder a alguna fuente de información, algún contacto o alguna entrevista por parte del gobierno paraguayo? ¿O tuvo acceso pleno como los demás medios? ¿Tuvieron algún problema con respecto a acceder a la información o no? Acceso a la información, no. Lo que sí en algún momento se volvió difícil, digámosle, o hubo alguna dificultad es para acceder a las entrevistas. O sea, hay veces que incluso, pero yo sé que no fue solo Ñandutí, o sea, fue en general luego también que se dispuso que, bueno, tal día X doctor no me iba a hablar, por ejemplo, ¿verdad? En ese momento sí se complicó, ¿verdad? Hubo momentos en que sí, ¿verdad? Y que no todos querían salir a hablar, por ejemplo, también había autoridades de salud que cuando se dio esa avalancha en el Ministerio de Salud, no contestaban el teléfono directamente, ¿verdad? Y sin embargo veías que en otros medios hablaban, porque sabían que en otros medios tal vez no le iban a atacar tanto. Y no es atacar, es preguntar, es enfrentarnos más al reclamo de la gente en la calle, porque la gente en la calle estaba molesta. La gente en la calle quería saber el tema de los insumos que vinieron en el carguero chino, por ejemplo, ¿verdad? El famoso carguero chino. No tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Pero fue una esperanza para el pueblo cuando tenía que venir y después que haya tenido tantos problemas de corrupción, que se haya demostrado que no funcionó, que se ensució ya el proceso. La desconfianza creció al 1000%, entonces no fue más el mismo ministro para contestar, no era más el mismo viceministro que siempre te atendía las llamadas, no, eh, cambió la situación. Entonces ahí sí se dificultó, respondiendo a tu pregunta, se dificultó en algún momento. Y la otra es, Fue el siguiente. ¿Sí? Sofi, ya que estás ahí nomás en quería saber, vos tenías la política de contestar en la radio, ¿verdad? Y en el caso de las redes sociales, ya que estamos ahí, ¿cómo hacían ustedes en el equipo para coordinar qué contestar y qué no? Porque tenían Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram. ¿Cómo hacían para uniformar un poco la política de respuesta? No, yo te decía contestar aire, ¿verdad? Porque como que ese ya era, no se podía atajar, ¿verdad? En redes nunca contestamos, nosotros no tenemos la política de contestar en redes sociales, ¿verdad? Porque los seguidores de redes sociales tienden a ser más bien justo estos puntos que están ahora en la presentación, ¿verdad? Tienden a recurrir a esto, a memes, a comentarios descalificativos, a comentarios que no tienen mucho que ver, que son más agresivos. Entonces, nosotros en el equipo de redes no comentamos. No sé yo cómo ustedes se manejan, pero nosotros no respondemos. No, no, tampoco solemos contestar. Mm. A menos que lo que sí contestamos son, por ejemplo, pedidos de ayuda que nos escriben en inbox, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí contestamos. O cuando la gente se acerca a hacer alguna denuncia, qué sé yo, esas cosas sí. Pero comentarios así descalificativos o información falsa y compañía, no contestamos. Al aire sí, al aire cada conductor es dueño de su micrófono y de su opinión. Gracias a Dios tenemos esa libertad. Qué bueno. Bueno, adelante, Sofía, seguí nomás. Para no robarte Avísame, tiempo también. ¿cuánto llevamos de tiempo? Tenemos todavía casi media hora, así que adelante, Ah, tenemos tiempo. ok, sí, no, yo hablo mucho, lo siento.
Ah, y no leí esta frase que puse acá porque me gustó muchísimo desde un periodista español. Dice, un reto adicional que ha tenido el periodismo es informar en medio del tsunami digital suscitado por la pandemia, porque fue un tsunami digital realmente, un tsunami que nos llegó con todo sin estar preparados desde mi punto de vista. Periodismo en redes, los puntos claves para informar en redes sociales. Para mí debe ser claro, directo y creativo. Fin. O sea, ese es el punto clave. Claro, directo y creativo. Claro en el sentido de la escritura. No hace falta usar demasiado lenguaje técnico. Permiso, me están llamando acá. Ahí está. No hace falta, desde mi punto de vista, y es lo que yo aplico con mi equipo, usar demasiados términos que nos hagan ver como grandes escritores, ¿verdad? Nuestra misión como periodistas es llegar a más audiencia posible y tratar de enseñarles, educarles, guiarles, mostrarles las cosas. No ser sus profesores, obviamente, ¿verdad? Pero en el tema de la pandemia nosotros necesitábamos que la gente entienda cómo cuidarse, que la gente entienda cómo protegerse, protegerle a su familia, cómo llevar la asistencia a su familia, porque la prensa era eso en ese momento, el que le llevaba la información más que nunca, ¿verdad? Porque siempre tuvo el periodismo cumpliendo su rol, pero en pandemia era como que no se sabía nada de esta enfermedad y le enseñamos a lavarse la mano a la gente. O sea, le enseñamos cómo tenía que salir, qué tenía que hacer. Muchas cosas obviamente fallamos, ¿verdad? Siguiendo los parámetros internacionales, llegamos con el tema de que hasta a la gente que estaba que venía del súper, que desinfectaba hasta las manzanas, ¿verdad? Hasta eso le mostramos a la gente. Y bueno, después se demostró que no hacía falta, ¿verdad? Pero claros para llegar, para mostrarles, ¿verdad? Porque si era demasiado técnico, la gente no iba a entender. Y eso pasó, por ejemplo, cuando se daban los programas de asistencia social que fueron impulsados por el gobierno, ¿verdad? Eh, la gente no sabía cómo tenía que inscribirse, qué cosas, porque hay una frase que decía uno de mis profesores de la facultad y que me llegó tanto y se me re quedó luego, que Paraguay no termina en calle última. Entonces vos tenés que ser consciente de que cuando estás escribiendo, no estás escribiendo para solamente el asunceno o solamente para el que vive en el área metropolitana y que como que tiene un mayor manejo de redes sociales, mayor manejo de cosas cotidianas, sino que también estás escribiendo, por ejemplo, para el del interior que tiene un celular que apenas levanta Facebook y que te está leyendo él también. Entonces, tenés que ser claro para que te entienda el señor de 70 años, perdón si es que hay alguno de 70, pero que ya es, que no es tan ágil con la tecnología como nosotros los jóvenes, por ejemplo. Entonces, tiene que ser claro, directo y creativo, que les llegue, porque de nada te sirve hacerte la intelectual y que esté nomás ahí tu contenido y que nadie te entienda. El siguiente punto, debe unir al público con la unir al público con la comunicación y el especialista. O sea, la información y el especialista juntos para que se entiendan. Entonces, uno, cómo comunica lo que te está diciendo un especialista que te habla dificilísimo. Y ustedes que son de ciencia lo sabrán. Les hablan inicialmente en términos que uno no desconoce y se siente y dice, ahora explícame en cristiano, ¿verdad? Y esa labor, esa traducción, digámosle, tiene que hacer el periodista. ¿Y cómo lo hace? Entendiéndole a su entrevistado. ¿Cómo va a entenderlo a su entrevistado? Leyendo antes. O sea, uno tiene que sí o sí, por lo menos tener noción de qué va a hablar con un especialista. O sea, uno te puede sentar con una persona que va a hablarte de ingeniería aeroespacial sin saber qué es un cohete, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no puedo entrevistarle a un especialista sin vos saber absolutamente nada. O sea, vos también tenés un compromiso siendo periodista de informarte antes de hacer una entrevista. O sea, depende también mucho de vos. Y para trasladar en las redes sí que más aún, porque después de la entrevista tenés que procesar vos mismo mentalmente lo que aprendiste de tu entrevista y escribir lo más claro, directo y creativo posible para que llegue a tu audiencia. El siguiente punto,
debe estar cerca de la audiencia, pero con rigurosidad científica. Y bueno, esto creo que va ligado a lo que ya les decía anteriormente, ¿verdad? Tratar, sí, obviamente, de ser accesible, de ser directo, pero teniendo mucho cuidado con qué es lo que está transmitiendo, ¿verdad? Siendo rigurosos, o sea, yo no voy a compartir una información que me parece que carece de seriedad, que carece, y más aún tratándose de salud, ¿verdad? O sea, hay cosas que no, que por ahí no afecten directamente. O sea, puedo equivocarme, obviamente. Toda la vida puedo equivocarme. Ustedes pueden equivocarse, pero hay cuestiones en las que uno no se puede equivocar. Y en la salud, por ejemplo, es algo que uno no se puede equivocar. Y hay mucha gente que habló sobre, bueno, están tratando con tal remedio, tal síntoma del COVID. Se hacía, o sea, y le daban micrófono a esa clase de personas. Eso no está bien, ¿verdad? A médicos alarmistas que decían que le estaban tratando con tal o tal cosa. No voy a decir qué cosas, ¿verdad? Yo creo mucho, por ejemplo, en la medicina natural también. O sea, está probado y hay libros y libros y libros sobre la medicina naturalista, pero no lo es todo. O sea, había gente que decía directamente, bueno, con hoja de tal cosa te pasa tal cosa, no hace falta que te vayas al doctor. Por ejemplo, le escuché a un médico hablando de eso, un médico, por ejemplo. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir si somos serios. Basarse en hechos o evidencias y testimonios. Ir al testimonio es como que la base de todo. Yo prefiero hacer una entrevista con una persona que está pasando por, 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 el, por el tema que hablar nomás de algo que leí por encima, ¿verdad? Si es que tengo la posibilidad de ir al hecho, al testimonio de la persona, es mucho mejor, ¿verdad? Y en redes, contar el testimonio lo más cercano posible, ¿verdad? O sea, las comillas te ayudan mucho, el discurso de la persona te ayuda mucho. Y ahora que podemos ya alzar los videos, por ejemplo, o sea, no termina en un tweet la información en redes sociales. En redes también vos podés hacer los videos creativos ya con texto. Hoy en día es mucho más fácil que hace unos cuantos años, que redes era solamente un video de 1 minuto y un tweet de 120 caracteres, ¿verdad? Ahora ya es como hay más caracteres, hay más facilidades en edición fácil de video. O sea, en tu celular vos podés editar un super video y antes eso era imposible. Antes eso era imposible, que sí o sí necesitaba tener una computadora que volaba con programas de edición para ponerle texto a una imagen, ¿verdad? Cuando yo empezaba a hacer periodismo digital, así era, hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero hace tiempo era como muy complicado hacer una edición de video. Hoy en día ya se puede. Entonces vos podés usar esos recursos para transmitir los testimonios, por ejemplo, ¿verdad? Y ponerle dibujitos y ponerles emojis y ponerle esa clase de cosas, como que hace más digerible al contenido. Entonces, basarse en hechos, evidencias y testimonios, pues, me voy a eso, ¿verdad? Tipo, acercarle también a tu audiencia, a tu lector, a tu seguidor o a tu oyente también. Vamos a incluir a la radio acá. En, en la persona, en la primera fuente que es el protagonista real. Debe comunicar en el lenguaje. Y esto como que lo uno con lo anterior, ¿verdad? Que ya les decía. O sea, uno tiene que pensar a qué audiencia está llegando, claro, siempre. Pero tiene que pensar que no sabe a qué audiencia está llegando. Al menos en redes sociales no sabemos. Bueno, igual también los otros medios. Pero redes al menos, vos no sabés dónde te están leyendo. Después buscando la estadística vas a poder ver un balance de cuántos países te están leyendo o viendo, pero no sabes cuándo te vas a volver viral. Y sí, y lo más posible, lo mejor posible que esté comunicando, mejor, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿verdad? Ser claro, tratar de acercar el lenguaje a todos. Y nuestro país sí que es bilingüe.
Entonces, si es que quieren jugar con el lenguaje, a mí me gusta mucho jugar con el lenguaje, mi equipo lo hace. Nosotros tenemos eh, ese juego. Como que uno, yo no sé ustedes, pero a mí al menos en mi casa siempre me hablaron en guaraní y yo no hablo mucho, pero lo intento. Y con el equipo nosotros lo intentamos, nos bromeamos y tratamos de poner en práctica porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar un entrevistado que te hable en guaraní cerrado y por lo menos tenés que entender. Y en por ejemplo, en las conferencias de prensa, em, bueno, no la conferencia de prensa, o cuando hay algún entrevistado que sea que te hable guaraní, ¿qué haces? ¿Verdad? ¿Qué idioma escribís? ¿Verdad? Y es una labor feroz que hace el equipo de redes para traducir en general, porque solemos hacer eso, traducir en tiempo real lo que el entrevistado está diciendo en guaraní, porque uno es muy difícil escribir en guaraní y dos que tenemos más audiencia que nos lee en español, entonces eso solemos practicar, por ejemplo, pero también usamos muchísimo nuestro idioma, así tipo en los titulares. Yo sé que el diario ABC, por ejemplo, tiene una parte que hablan totalmente en guaraní, que escriben totalmente en guaraní, pero es porque tienen muchas más personas también trabajando. Nosotros somos solo 4, como les había dicho anteriormente. Entonces no nos da el cuero para escribir totalmente en guaraní y otra persona en castellano para poder llegar a las audiencias, pero hacemos el intento, ¿verdad? Sí, por lo menos titulamos o las frases que son más fáciles, sí usamos el guaraní. Entonces tratar de acercarnos también y valorizar nuestro idioma, que es único, que es impresionante, pero que es súper difícil. O sea, hay que admitir que es súper difícil el guaraní. Eh, si es posible, mostrar antes que contar. Esto es también como que partecito, ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Prefiero los testimonios y muchas veces impacta mucho más una imagen que yo te estoy diciendo nomás. Miran a don Joel que está mostrándole al presidente sus remedios, cuando vos le ves al señor pidiéndole por favor al presidente de la República remedios que no tenía, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenía un video, tengo también acá el video justo pasó Cacupé hace unos días, eh, el chipero que pasaba diciendo, Mopio, pejopa, pemano mapio, decía, vacía el costado de la basílica, acababa de llover, el clima así gris, la basílica de Cacupé al costado, totalmente desértica la zona, ni un alma prácticamente, y el señor chipero tratando de vender su chipa, fue un mensaje tan difícil, tan duro, ¿verdad? Y que ya te decía todo, y en ese momento la situación estaba súper mal a nivel país, y que el video parecía que se contaba solo. Era gris el panorama y gris el cielo, vacías las calles porque el país estaba prácticamente vacío, porque en ese momento no teníamos muchas esperanzas, en ese momento estábamos súper mal económicamente, en ese momento todo parecía que estaba súper mal. ¿Y dónde estaban toda la gente? ¿Verdad? Y, y, y suspender una actividad como la de Cacupé es algo que jamás en mi vida me pude imaginar. Y pasó, ¿verdad? Entonces yo creo que ese video, por ejemplo, hablaba solo. Y eso pasa muchas veces. Mostrar antes que contar es algo que pasa y que es genial y que si es posible, ya está. Una imagen vale más que 1000 palabras. Mantener el buen humor. A este punto quería llegar. Nosotros, en el salón, por ejemplo, en mi programa en el que estoy a la tarde, tenemos eso como bandera, como prioridad luego. Sí o sí tenemos que mantener el buen humor, ¿verdad? Tenemos que informar, pero manteniendo el buen humor, porque tenemos demasiados destrozos, no solo a nivel pandemia, sino que a nivel, todo parece que es mala noticia todo el día. ¿Y qué es lo que transmitís entonces si es que no transmitís cosas buenas también, ¿verdad? La gente necesita escuchar noticias buenas también, aunque no venda, aunque no levante el rating, porque tenemos parece la costumbre de que acá solamente tenemos rating a través de las noticias malas, y no es así. O sea,
uno también tiene que comunicar cosas buenas. Y ahora tengo también un blog que acierto a la mañana, en el que también contamos noticias positivas, ¿verdad? Contamos todo tipo de noticias a lo largo del día, ¿verdad? Pero también está bueno mantener el buen humor, tomar las cosas con calma y contar buenas noticias. Porque perdimos muchísimo, perdimos demasiado. Y hay gente que perdió hasta lo que pensaba que no iba a perder. Había gente que sorteaba sus autos, que rifaban sus autos, no sorteaban, rifaban sus autos, sus casas, ponían... Ay, Dios, la pasamos tan mal que vos no sabes cuándo le puedes sacar una sonrisa a una persona, al que te está escuchando. Y no hay mayor dicha que llevarle un poquito de esperanza a la persona que está pasando mal. Entonces, no ver todo con pesimismo, no ver todo con, con, con ideas de que nunca vamos a salir del pozo, con que todo lo está mal, con que hay lleno de corrupción luego, con que todo está mal. No, o sea, paren un poco. Yo quisiera decirle eso a muchos de mis colegas, a muchos de nuestros colegas, que todo el día se están publicando cosas malas, accidentes, sangre, ¿verdad? Y que les encanta luego parece mostrar la sangre porque eso le da rating. Y eso no es todo. La salud mental de nuestro país está destrozada. La salud está destrozada. La salud mental está en un momento súper delicado en el que vemos suicidios lamentablemente y la gente parece que no sabe ni cómo tratar un suicidio, que no saben que hay un protocolo para tratar un suicidio, que no hay que preguntar demasiado sobre los suicidios también porque eso desencadena. Pero no sé yo cuál es el problema que se da con mucha gente, con muchos de nuestros colegas, que no les importa el morbo con tal de ganar un poquito de audiencia. Y no solo buen humor, o sea, a través del buen humor y de las noticias positivas también elevar un poquito la moral, eh, mejorar un poquito de esa salud mental que yo sé, sí o sí se necesita de atención psicológica, ir al psicólogo si es que hay depresión, acompañar, pero hacer nuestra parte de poner por lo menos también cosas buenas, o sea, poner un poco de esperanza en casas que no sabes si ya están súper mal y vos las haces reír un poquito. O en redes, o en redes. Nosotros, por ejemplo, una de mis compañeras todos los días publica un video de perritos, de gatitos, de animalitos simpáticos. Todos los días. Esa ya es marca registrada. Todos los días un video simpático de redes, de perritos, de gatitos, de cualquier animalito en redes sociales. Y todos los días la gente, en serio, comentan así, buenos días, jajaja, mira esto. Le levantas un poco el ánimo dentro de tantas cosas malas que vemos todos los días. Entonces, no sé qué criterio tienen ustedes, pero nosotros lo hacemos así, eh, tratando de ayudar un poco a este país que ya sufrió muchísimo y que no merecía tanto sufrimiento. Características para una buena cobertura de la pandemia en radio. Bueno, lo decíamos, recurrir a fuentes certeras, punto número 1, ¿verdad? ¿Cómo buscar entrevistados calificados? Bueno, en el Ministerio de Salud, ellos tienen un grupo de WhatsApp y también tienen varias personas que trabajan en el área de comunicación. Entonces, ellos te ayudan bastante para buscar a los doctores regionales, a los doctores de algún que otro hospital que haga falta. Realmente ellos te facilitan bastante en el ámbito del Ministerio de Salud. Ahora, por ejemplo, quieres entrevistar a, qué sé yo, a un biólogo, tenés que comprobar primero que realmente sea la persona que dice ser, ¿verdad? Sí o sí, uno tiene que hacer un poco de trabajo de campo, investigar un poquito, a ver si es que tiene realmente el currículum que dice tener, porque hay mucha gente que llegó al país diciendo soy esto y no lo es. Entonces, siempre se corre el riesgo de por ahí entrevistar a alguien que no sea, ¿verdad? Entonces, ese riesgo hay que reducir a lo más mínimo posible para que sea una persona realmente confiable, que sea realmente una persona que esté calificada para hablar de algo tan importante como lo es la salud. Con la salud no se juega.
Con la salud no se juega. Y esa tiene que ser nuestra bandera principal en este tema. Mantener un discurso coherente con las acciones del periodista. Con esto quiero ir a cómo nos manejamos nosotros. O sea, yo no puedo estar diciendo al aire de lunes a viernes, usen tapabocas, y yo me voy sábado y me aglomero en una fiesta con 350 personas cuando el gobierno decía que no se haga eso y que estaban prohibidas las reuniones sociales, ¿verdad? Es lo que le pasó a uno de los viceministros, ¿verdad? O sea, no tuvo un discurso coherente y fue destituido por eso, evidentemente, ¿verdad? Pero nosotros como formadores de opiniones, como formadores de opinión, perdón, tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con todo lo que decimos, con todo lo que manifestamos, con todas las directrices que damos a la ciudadanía. O sea, vos no podés estar diciendo, hagan esto, y vos te vas a hacer con totalmente lo contrario. O sea, vos tenés que ser el ejemplo, porque si no, perdés el discurso, perdés la credibilidad y la gente ya te puede tachar directamente, ¿verdad? O sea, ¿qué me va a venir a decir este si este estaba luego así? Y es algo que pasó. Y ya le di el ejemplo del viceministro que fue destituido, por ejemplo, ¿verdad? Que todos los días andaba diciendo que no se aglomeren, que no se aglomeren, que no se aglomeren, y finalmente estuvo en una fiesta con personas que no eran de su núcleo, porque en ese momento se manejaba esa distinción de poder reunir, pero con tu núcleo. Mantenerse alerta lo último. Esta posiblemente es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Porque salen muchísimas informaciones por minuto y muchas veces te puedes perder de la información, pero lo importante es estar actualizado, leer constantemente, leer, ¿verdad? Y a veces cansa. A mí me pasó muchas veces que ya no podía más, ya no daba más, ya parecía dificilísimo, pero busca actualizarte, busca leer, busca resúmenes, por lo menos si es que te costaba, pero tenés que tener, o sea, si las conferencias de prensa a las 10 de la noche muchas veces terminaban, fue totalmente difícil, pero uno tiene que mantenerse alerta a lo último que el gobierno estipulaba y que también que iba saliendo internacionalmente, había demasiado material también. Y la experiencia de otros países también es como que nos benefició de cierta manera. Yo lo veo de esa manera, que nos benefició porque nos dio por lo menos tiempo para analizar el panorama y saber más o menos cómo ir actuando. Entonces, creo que Borba, el ministro Borba, es el que dice que a nosotros ya nos llegó como el periódico del lunes. Esa frase utilizaba, que ya está todo escrito. ¿Verdad? Nos llegó, pero nos llegó más o menos a sabiendas de cómo estaba pasando en otros lados, en otros sitios. Dificultades, creo que este es el último. Sí, este es el último. Ahí está. Las dificultades. Las conferencias de prensa en cualquier horario. Nunca vi tantas conferencias de prensa como en esos primeros 6 meses. Impresionante. O sea, no había horario para llamar a conferencia de prensa. A cualquier hora hacían y eran anuncios importantes. O sea, habían conferencias de prensa que realmente eran anuncios importantísimos y las hacían a cualquier hora. O sea, las 6:30 de la mañana alguna y otra a las 8 de la noche. ¿Verdad? Y eso nos costó muchísimo. Eso nos costó mucho. Eso nos costó muchísimo, mis compañeros ruidosos, perdón. Eso nos costó muchísimo también a nosotros como equipo, al digital. Al digital. En radio no, porque nosotros tenemos cobertura en radio 24 horas. Pero al digital sí, porque nosotros tenemos cierto horario nomás y es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo cubrir una conferencia en donde hay anuncios oficiales. En donde se estipulaban, por ejemplo, el cambio de circulación horaria, cambios en los protocolos, ¿verdad? Y hacían, por ejemplo, a las 8 de la noche yo tengo una sola persona ya en la redacción. Y era imposible que haga hilos, que haga flyers, que haga notas, todo eso la misma persona, ¿verdad? O sea, y sí o sí se autoconvocaba a otro compañero de otro horario que ya esté en su casa, si es que estaba en home office o si es que podía desde cualquier lado. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien un sábado, yo salí de la radio, salgo a las 6 de la radio
las 6 de la tarde y vine en bus ese día. Me subí al bus, conferencia de prensa, sábado 7 de la tarde. Empiezo a escribir en el grupo de la redacción, chicos, urgente, vengan, urgente, hagan, por favor, ¿verdad? Y ahí se autoconvocatoria, buena voluntad de mis compañeros y empezaron a hacer ello, ¿verdad? Y era su día libre o su hora libre ya. Eso pasaba en todo momento, pero esto del el sábado, por ejemplo, o los domingos que ocurría eso, era como, es como uno de los ejemplos más notables. Fake news, las fake news. Dios mío, ¿qué hacemos con eso? Creo que luchar contra ellos es nuestro pan de cada día, ¿verdad? Todos los días aparecían cosas nuevas o hasta ahora nos sigue pasando de fulano está, el caso más reciente el de Pipino, por ejemplo, que estaba en cama, internado, postrado por haberse aplicado la vacuna. Y después, bueno, él sale enojado. Hoy de hecho hablamos con su mamá, con Ñatora, y ella nos dijo, no, no sé qué, él está súper bien, estaba resfriado, estaba mal de la garganta porque estuvo expuesto al humo, no sé qué, no se explicó al aire, pero cómo se tergiversó el hecho de que estaba él hospitalizado y relacionaron directamente con que era porque él se había aplicado la vacuna, ¿verdad? Entonces, se viraliza y uno tiene que luchar contra ello todos los días. La organización de negacionistas y antivacunas parecen un movimiento de esa gente. Se multiplican luego. Y va creciendo la desinformación lamentablemente y lo único que tenemos que hacer nosotros es luchar con ciencia, agarrar la bandera de lo que es real, de lo que es, de lo que tiene base científica, ¿verdad? Recurrir a doctores, a especialistas y tratar de refutar lo más posible. Si es que pueden, traten de no darle espacio luego a esta gente, a estas personas, porque lo único que hacen es dañar a la ciudadanía. Pero si no tienen caso y tienen que escucharle únicamente, como en mi caso, ¿verdad? Respóndanle con argumentos científicos, con argumentos, con números, con estadísticas que no van a poder avanzar con su discurso, porque no tienen base, porque lo único que quieren es imponer su forma de pensar, y no es que nosotros queramos imponer la ciencia tampoco, ¿verdad? Pero hay números a favor de las campañas de vacunas, ¿verdad? Y eso es obvio, viendo ahora los números que tenemos frente a los números que teníamos hace unos meses cuando no teníamos un número alto de vacunados. Acceso a la información gubernamental, bueno, creo que de esto ya hablamos, se mejoró muchísimo en comunicación gubernamental, se mejoró mucho, mucho. Al principio costó, eh, hoy en día ya estamos mucho más fortalecidos y cercanos a ellos, al menos desde mi punto de vista, no sé. Mirta, yo sé, Mirta fue mi profesora en la maestría y no sé qué ella va a opinar, porque ella yo sé que escribe mucho en el digital también, pero no sé qué va a opinar ella. Para mí mejoró muchísimo la información gubernamental. Los problemas técnicos del home office, esto me pidieron mis chicos que pongan, justamente, porque la ANDE y la conexión eléctrica, la conexión a internet son dificultades que tenemos que considerar si es que vamos a hacer home office. Hay mucha gente que sigue haciendo home office, pero si vas a trabajar 24 horas en tu casa, o bueno, no trabajar 24 horas, sino que hacer cualquier horario dentro de las 24 horas, vas a tener que considerar que acá en nuestro país lamentablemente se va la luz en cualquier momento. Se va la energía eléctrica y te quedas por horas sin tener conexión eléctrica. Y la conexión a internet también no es tan buena la calidad, por más de que tengas muy buenos planes, muchas veces cuesta, ¿verdad? Hay veces que se cuelgan. En mi casa, bueno, acá en la radio nosotros tenemos 3 líneas, por ejemplo. Y hay veces que ninguna es muy, muy buena, que digamos. Y hay días que se cuelgan. Y si llueve, chao, ¿verdad? Es una dificultad. Es una dificultad. Problemas técnicos en el home office pusimos nosotros, o puse yo, por recomendación de ellos, que ellos vieron mi presentación antes. Pero
Le agregaría también en planta, ¿verdad? Hay veces que el internet a nivel nacional luego es malo. Acceso a los idiomas, ya hablamos de este punto anteriormente, ¿verdad? Pero quiero reforzar, pero hablando esta vez sobre el guaraní, ¿verdad? Sobre el inglés. O sea, ya hablamos sobre el guaraní anteriormente y la importancia de manejar nuestras dos lenguas, pero en el contexto de la COVID, el acceso al inglés es determinante. Por ejemplo, porque muchas revistas científicas o mucha información técnica estaba en inglés, ¿verdad? Y si vos no entendés, si vos por lo menos no lees, ¿cómo interpretás, cómo lees o cómo te adentras a esa información? Entonces, fue vital ese acceso al inglés, a tener un poco por lo menos de conocimiento del idioma para poder acceder a estas revistas científicas que muchas veces tienen eso de lo que hablaba anteriormente, que era el lenguaje muy técnico. Ese punto para mí fue una dificultad. Yo estudié 6 años inglés hace unos cuantos, muchos años, ¿verdad? Y tengo un manejo, puedo entender una conversación, pero leyendo me costaba bastante. Y si yo que estudié luego me costaba, imagínense las personas o los periodistas que no tienen manejo de idioma, que no tienen un mínimo conocimiento del inglés, que es un idioma universal, y ni qué decir los que estaban en otro idioma. Que, por ejemplo, en Italia y en Francia se dieron grandes picos de COVID antes que nosotros o cuando nosotros teníamos pocos casos todavía. Entonces, leer medios italianos o franceses fue interesante, pero limitante del idioma. Entonces, es muy importante tener por lo menos un pantallazo general de los idiomas extranjeros y, por supuesto, del guaraní. Bueno, ese fue mi último punto. No sé si abrimos la charla. Muchísimas gracias, Sofía, por tu presentación brillante y sobre todo bastante ejemplar, ¿verdad? De cómo fue para Ñandutí y específicamente para tu equipo trabajar y encarar la COVID-19. Ya nos queda poco tiempo. Si hay preguntas, vamos a poner en el chat, pero yo te quería hacer una así muy, muy específica y a la vez general. Nos decías que en muchos de los momentos también te emocionaste, ¿verdad? O sea, los periodistas sí o sí somos personas también, ¿verdad? Y de eso no podemos salir, aunque a veces tratamos de buscar la objetividad. ¿Cuál sería la principal lección, Sofía, que tuviste como periodista y como comunicadora en general con esta pandemia? Si es que algo te dejó como lección la COVID-19, ¿cuál sería? Como persona, que todos estamos expuestos, que todos estamos a disposición de lo que pueda pasar, que esta enfermedad nos igualó a toditos en la misma línea, en la misma línea. O sea, está la persona que tiene muchísimo dinero y que tiene el acceso a toda la infraestructura, al mejor servicio médico y que falleció. Y está el que no tenía prácticamente nada y que se salvó. Entonces, el ayudar a la ciudadanía con lo que pueda, yo como periodista creo que es lo que yo me llevo de esto, o lo que tengo a lo largo de esto, porque todavía continúa. Esta enfermedad nos igualó, nos puso en la misma recta a toditos, toditos. Nadie es más que nadie. Y sí, por lo menos el 80% de las personas pudiesen entender de que todos somos humanos y que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas libertades, que tenemos las mismas oportunidades. Y si tuviésemos las mismas oportunidades, creo que tendríamos un país mejor, luchar todos juntos por un país mejor. Y no sé si tu pregunta era más lado corazón o lado técnico. Si es lado técnico, el trabajo en equipo se fortaleció muchísimo. Mi equipo no es el mismo que era hace más de casi 2 años ya. Hace casi 2 años ya. Se fortaleció muchísimo. Eh, Trabajan así, se prende todo esto. Y también uno en las dificultades como que saca a relucir lo más, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Sale a reducir el valor
también. En la adversidad, ¿cómo conoces a las personas que están realmente cerca tuyo? Y yo sé que tengo un equipo maravilloso y que es el mismo equipo con el que empecé la pandemia, ¿verdad? O sea, siguen siendo exactamente las mismas personas, pero en una versión mejorada. Gracias, Sofía. Dani. Sí, Sofía, te quería preguntar, así como vos bien mencionaste, la radio es uno de los medios que tiene mayor cercanía con las personas. A veces nosotros en la prensa escrita o otros en la televisión no tienen ese contacto y ese feedback tan inmediato que tiene la radio. Sí. ¿Hubo algo que te llamó la atención de la audiencia durante la pandemia? Algo que vos no pensabas que iba a ser así y sucedió de otra manera. Puede ser la reacción de las personas o un programa en específico que la gente se prendió, un tema o la solidaridad, algo que te sorprendiste de trabajar en radio. Sí, sí, sí. Tus palabras me llevó a un momento en que, no sé si se acuerdan, cuando hubo esta cadena de incendios forestales. Se Sí, prendió fuego a prácticamente todo el país y estábamos en pandemia. En ese momento empezamos una campaña de recolección de alimentos no perecederos y de ropa para ayudar a las comunidades que estaban desfavorecidas en ese momento, que había familias que perdieron absolutamente todo. No, no lo recolectamos nosotros, sino que directamente hacíamos la comunicación y la gente tenía que llevar a la CEN, directamente a la CEN, ¿verdad? Eso fue una reacción en cadena. Muchísimas personas donaron, muchísimas personas, muchísimas personas. Y estábamos en un momento realmente difícil de la pandemia. Momentos en los que había gente que realmente estaba todavía suspendida en sus trabajos, que estaban en los programas estos Putibó y Ñangareco. Igual la gente donaba, increíble es, en serio, la gente donaba. Eh, entonces, eso yo creo que está bastante interesante de mencionar en este momento. Perfecto. Bueno, gracias, Sofía, por tu tiempo y tu valioso aporte a este seminario de comunicación científica. Ay, gracias a ustedes y que por invitarme. En serio, fue mi primera conferencia hablando de mi trabajo. Muchísimas gracias, Sofía.